Antonia García Luque es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén. Doctora en Arqueología, defendió en 2008 la primera tesis nacional a nivel nacional sobre arqueología de género. Es vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es directora del Máster Oficial Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en Violencias de Género por la Universidad de Jaén. Forma además parte del Grupo de Investigación de Patrimonio Arqueológico Jienense, de la Red de Investigación Nacional PAS Women y de Red Gen. Fruto de su larga trayectoria investigadora son sus numerosas publicaciones en revistas y editoriales de alto impacto, así como la participación en prestigiosos congresos nacionales e internacionales. Así que, adelante. Pues muchas gracias, Iñaki, por la presentación y muchas gracias al Museo de Navarra por volverme a invitar a venir a esta preciosa ciudad que me tiene enamoradísima. A mí las 11 horas de viaje de allá y las 11 de hoy me merecen la pena. Me merecen la pena por estar aquí esta mañana. O sea que muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho Iñaki, yo vengo a presentar pues, el capítulo que hemos elaborado Paula Jardón Giner de la Universidad de Valencia y yo misma de la Universidad de Jaén, que tiene por título Descubrir la diversidad en el pasado, didáctica de una historia desde una perspectiva de género. Bueno, ya está presentando un poco Pachuca, Maripaz de Miguel Pachuca, la estructura. Y bueno, estos son los apartados que tiene nuestro capítulo, que voy a intentar, puntear un poquillo para que tengáis ese gusanillo, tengáis esa miel en los labios y que tengáis mucho interés por entrar y echarle un ojo a este capítulo. Es un capítulo, como viene desde la didáctica, destinado fundamentalmente al profesorado, obviamente, ¿no? Está hecho para y por el profesorado. Lo que pretendemos en este capítulo, sobre todo, es fomentar esa reflexión crítica entre todo el profesorado en activo, pero también el profesorado en formación inicial, ¿sobre qué? Sobre su práctica docente, incorporando la dimensión de género. Para eso tendrán que analizar la normativa, todo lo que es el currículum, recursos, materiales y sus propias actitudes cotidianas, su práctica cotidiana. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos este cuadro que aparece en la guía, que es un cuadro que es sobre la metodología coeducativa, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, pero la metodología coeducativa tiene 4 fases. En la primera fase, una fase de incompetencia inconsciente en la que se encuentra bastante profesorado, como la mayoría de la ciudadanía. Es una fase en la que nosotros reconocemos lo que se llama la ceguera de género. La ceguera de género es la incapacidad que tenemos las personas de visualizar, de detectar los sesgos de género, no solo de género, sino los múltiples sesgos que se pueden generar desde la interseccionalidad en todo lo que nos rodea, en nuestras narrativas visuales, en las orales, en mis actitudes, en mis comportamientos. Yo tengo ceguera de género. Entonces, si yo no detecto el problema, si yo no me posiciono frente a lo que nosotros llamamos en este capítulo el espejo patriarcal, al final yo no voy a ser capaz de generar una solución porque no veo el problema. Entonces, ¿qué es? La coeducación lo que hace es, la coeducación incomoda. La coeducación te saca de tu zona de confort porque es una práctica, una pedagogía feminista que te pone frente a este espejo y te hace ver que tú eres parte del problema. Tú eres parte del problema de las reproducciones del sistema machista y como eres parte del problema, te tienes que sentir interpelado, tienes que generar un compromiso, una conciencia de género y un compromiso para empezar a ser parte de la solución. Entonces, en esta primera fase lo que se pretende es hacer unas acciones de sensibilización precisamente para que el profesorado detecte, sea capaz de detectar. Luego Marina nos hablará del test de Baeza y una forma muy práctica de detectar tus propias cegueras de género es aplicando este test de Baeza, por ejemplo, en tus propios materiales, los que tú llevas a tu clase. Y ver si esos materiales cumplen o no cumplen con la igualdad, ¿no? Si realmente están basados en rigor científico o en prejuicios presentistas, ¿no? Hay un segundo estadio que es de incompetencia consciente, que es cuando tú ya eres capaz, como docente, de ver, detectar estas discriminaciones y estos sesgos en toda la narrativa, en mis propios comportamientos, en mis actitudes, porque yo tengo que tomar conciencia. Lo pongo aquí. Tengo que tomar conciencia que enseñar una historia patriarcal desde un prisma androcéntrico, al final, ¿qué es lo que genera? Que mi alumnado aprenda, interiorice y, sobre todo, normalice que las desigualdades son atemporales, son históricas y que, como siempre han existido, están ahí, ¿vale? Entonces, esto tiene sus consecuencias. Que yo haga una enseñanza patriarcal
tiene unas consecuencias reales en el día a día de mi alumno y de mi alumna, en mi ciudadanía del presente. Cuando yo ya tomo esa conciencia de género, al principio no sé qué hacer. Yo digo, bueno, yo ya sé que esto está mal, yo ya lo detecto, pero ¿y qué hago? Y ante esta situación están muchos docentes que ya están en la fase de incompetencia consciente. Yo ya tengo conciencia de género, pero no tengo competencia, no sé qué hacer. Dame la solución, no hay una varita mágica. La coeducación no tiene... Mucha gente me dice, dime qué hacer. Si fuera tan fácil, te daría un recetario o te daría una varita mágica, pero no es tan fácil. Entonces, lo que hacemos es una serie de formación específica, le facilitamos recursos. Pathwomen es uno de estos grandes repositorios de recursos, y les damos algunas claves de cómo empezar a incorporarlos poco a poco. Tú no puedes pasar como docente de 0 a 100. Porque cuando yo voy a una formación, están ansiosos por hacer cosas y yo les digo, calma, vamos a ir paso a paso, hacemos una pequeña intervención, la evaluamos, que es muy importante saber si realmente están teniendo en nuestro alumnado el impacto que nosotros queremos, en mí mismo como docente, ¿vale? en mi propia práctica, y entonces avanzamos. Se pasa así cuando ya empiezan a utilizar recursos lo que se llama competencia consciente. Al principio la competencia es inicial. Tienes tu conciencia, tienes tu compromiso. Esto es muy importante, conciencia con compromiso. Porque yo puedo dar un curso, como yo voy a dar cursos, y de 460 personas que tenga, a lo mejor acabo comprometiendo 50. El resto han recibido el curso, pero no les genero el compromiso de poner en la práctica esta guía, ¿vale? Entonces, tengo que generar ese compromiso y esa competencia inicial, pero cuesta. Al principio esa competencia consciente cuesta. Es como siempre pongo el mismo ejemplo, soy muy pesada con esto, cuando empiezas a conducir y te dan el carnet. ¿Cómo vas al principio? Primera, segunda, ay, 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 que me va a cruzar un peatón, ay, 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 paro. Hasta que llega un momento que de tanto hacerlo y de tanto repetirlo, llega a la última fase, que es la ideal en coeducación, que es la competencia inconsciente. Tengo las competencias, tengo las habilidades, pero ya las tengo incorporadas, interiorizadas, aprendidas, y las pongo en marcha sin darme cuenta, porque yo soy coeducativa. Yo soy un docente coeducativo, ¿vale? Bien, cuando yo hablo de la práctica docente, hablo de autoanalizarme desde la reflexión crítica en todo, en toda mi praxis, en cómo organizo los grupos, en el espacio, los materiales, los recursos, cómo me dirijo a ellos, cómo me dirijo a ellas, a quién le doy la palabra, a quién no le doy la palabra, etcétera. Es una cosa muy compleja, no es nada fácil. Yo ahora mismo os pregunto a todas y a todos vosotros en qué fase os encontráis. ¿Vale? Me digo agua porque soy un terremoto, como veréis. ¿En qué fase os encontráis? ¿En cuáles de estas 4 fases de competencia estáis, ¿vale? Y de conciencia. Cuando yo pongo estas imágenes, esto es un ejemplo claro y nadie ve aquí sesgos, nadie ve aquí la falta de rigor científico, es un ejemplo claro del que estamos en la primera, en la de ceguera de género. Porque si yo no veo que en esta primera imagen las actividades prioritarias son la acción masculina, que es verdad que nos muestra una escena de metalurgia con una cadena operativa que bien podría también visualizarse con el procesamiento de alimentos, cuya única diferencia es el producto final, que uno un puño y otro un pan, por ejemplo, ¿no? Pero las mujeres están en segundos o terceros planos, inactivas o arrodilladas, con esa tradición judio-cristiana que también muchas veces nos ha perseguido, ¿no? O yo veo esta otra, donde aparece la mujer, que parece una piedad en la esquina, ¿no? Está, en fin, pues también hay que entender cómo aparecemos. No se trata de ponernos, sino en qué plano, en qué actitudes, de qué manera, qué agencia estamos realizando, con qué cultura material, etcétera, etcétera. No es añade y revuelve, ¿no? Es mucho más que eso. Bueno, ya la última, en fin, estos son de libros de texto, ¿vale? Daros cuenta que aquí está el hombre de las 3P, lo que es la masculinidad hegemónica en todo su apogeo. No sé si sabéis lo que es las 3P. Las 3P es el hombre potente, protector, ¿vale? Un hombre potente, evidentemente, y proveedor. Masculinidad hegemónica del presente, pasado al pasado, interpretaciones del pasado de lógicas presentes, ¿vale? Y estas imágenes, aunque parezcan que yo estoy aquí haciendo chistes, no lo estoy. Esta imagen está en el imaginario de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿vale? Y son graves. Esto me lleva, por ejemplo, a esta. Cuando yo estoy en la primera fase, hay un profesor que tiene un blog de recursos didácticos en el que hace esto. Entonces, coge la ilustración de Arturo Asensio de la exposición La mirada del Paleolítico, habla en masculino
Al principio arriba pone, el pintor utilizó lámpara, etcétera, y él apostilla abajo. Ilustración de Arturo Asensio para la exposición La mirada del Paleolítico. En ella se especula con el improbable hecho de que las pinturas fueron realizadas por una mujer, porque para él es improbable desde sus lógicas presentes. Entonces, claro, él lo pone. Pero, sin embargo, la siguiente imagen es esta otra. Un diorama del Museo Arqueológico de Barcelona en el que se representa a un hombre paleolítico pintando una caverna. Pero esto no es improbable, porque para él no lo es. Porque este docente siempre ha estado viendo un hombre representado pintando pinturas rupestres. Entonces, ya sabemos que las mujeres pintaron pinturas rupestres, pero sin embargo, para su lógica no. Entonces, ¿qué pasa? Porque está en el primer estadio. ¿Vale? Esta ya la hará despertar. No pasa nada, para eso estamos, ¿no? Es decir, no nos hemos aprendido. La coeducación no es intuitiva, necesitamos formación, y formación muy explícita. En este capítulo, en el que Paula y yo hemos escrito, hacemos una aproximación normativa y dejamos claro que la coeducación es un derecho de nuestro alumnado cognitivo. No le podemos quitar este derecho a nuestro alumnado, pero también un deber de las administraciones. Nos lo dicen las leyes de igualdad y nos lo dicen las leyes educativas. Nos lo dice el Pacto de Estado de Violencia de Género, donde nos vienen 20 acciones para trabajar coeducación, 20 acciones dedicadas a la educación, información inicial, permanente, garantizar que se están poniendo en práctica recursos, incorporar a las mujeres en la enseñanza de la historia, etcétera. Nos lo dice la LOMLOE. Voy muy rápida porque no tengo tiempo, pero nos lo dice la LOMLOE. Y también en el capítulo viene una parte muy interesante para mí, que es importante para que tú salgas de este limbo, ¿no?, del primer estadio. ¿Cuáles son las causas de esa invisibilización de las mujeres en la enseñanza del pasado? Para mí hay una única causa que atraviesa a todas, que se llama patriarcado. Estamos en un sistema patriarcal, somos hijos e hijas de una socialización diferencial de género que nos hace que estemos reproduciendo este sistema patriarcal incluso desde nuestra inconsciencia, y algunas conscientemente, otras personas desde la inconsciencia. Y hay distintas causas, y aquí en este libro se analizan. No puedo pararme muy detenidamente en todas ellas, pero bueno, sí que una de ellas, por ejemplo, esta falta de formación del profesorado inicial y permanente, lo que hace es que esté en este sistema de especismo de la igualdad y se reproduzca lo que hemos llamado el ciclo de las desigualdades. Es decir, si yo soy un docente que no tengo formación en materia de género y soy hijo de un sistema patriarcal y machista, voy a llegar al aula con mis creencias machistas, mi actitud y mis comportamientos, las voy a transmitir. Mi alumnado, que va a ser la futura ciudadanía, que va a recibir por esa formación. Entonces, al final se genera un ciclo. Yo he tenido en cursos gente de formación, coordinadores y coordinadoras de los planes de igualdad, a los que le he hecho una encuesta inicial, que es demoledor, que son los resultados demoledores, y son coordinadores y coordinadoras de los programas de igualdad, de los planes de igualdad de sus centros, sin formación, porque le ha tocado, porque le dan el punto para la oposición, por lo que sea. Pues importantísima la formación, porque al final, como tú afrontas el currículum, como tú afrontas tu clase, depende también un poco de la perspectiva teórica en la que tú te posiciones, de una reflexión crítica y autocrítica. Claro, no nos gusta hacer autocrítica, no nos gusta decir lo estoy haciendo mal, pero muchas veces tenemos que ponernos frente a este espejo patriarcal y reflexionar sobre ello. Y la perspectiva de género es una perspectiva teórica. Es una perspectiva teórica que te hace ver que el currículum no es neutro, que nuestra acción no es neutra, como cualquier otra perspectiva. Todos los posicionamientos son ideológicos, pero esta es inclusiva e igualitaria. Es un paso frente hacia la justicia social. ¿Vale? Entonces, yo animo a todo el mundo a que se incorpore, ¿no?, y a que haga una reflexión de para qué estudiar ciencias sociales, qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y, sobre todo, desde qué perspectiva lo estamos enseñando. No es una perspectiva más. La perspectiva de género no es una perspectiva más, es la perspectiva que incorpora a todas las personas desde la interseccionalidad, sobre todo que recupera la invisibilidad de las mujeres de su agencia y de sus tiempos. Por tanto, formación explícita. Yo todavía no creo que no estamos en el momento de la transversalidad, porque primero tenemos que hacer una formación muy explícita para poder después hacer una transversalidad real. La transversalidad solo es factible si tú tienes una amplia formación, si no se convierte en una cortina de humo. Después hablamos de este tema, pero no me puedo parar. La segunda, la desconexión que existe. Vas muy bien de tiempo. Voy bien de tiempo, es que voy, como siempre voy con los tiempos, apuradísima.
Como siempre en todos los sitios que me paso de tiempo, ya voy terremoto. He aquí- quitado hasta diapositiva hoy, ¿eh? No, bien. Eso. Vale, pues entonces voy a ir un poco más calmada. Desconexión entre academia, escuela, museo y sociedad. Esta desconexión hace que se genere lo que se llama un ensamblaje de sesgos, una cadena de sesgos. Vamos a ver esto qué significa. Hay un primer sesgo, es ¿quién ha construido el conocimiento histórico? Siempre nos han dicho que las mujeres no estamos en la enseñanza de la historia porque el conocimiento científico histórico que se ha construido es hombres blancos, esto lo sabéis, ¿verdad?, de clase social alta, eso ya no nos sirve. Tenemos un corpus teórico de historia de las mujeres, tenemos una cantidad de información y de conocimiento científico riguroso ya elaborado, que ya no me sirve decir que es que no enseñamos esto porque no hay conocimiento científico. Esto ya tenemos que adelantarnos. Yo cuando esto yo lo sigo escuchando y lo sigo escuchando muchas veces digo, no, esto ya no me sirve. Eso ya no es justificación. La justificación baladí, no me sirve. Quizás lo que tendríamos que pensar es que ocurre esta desconexión entre la academia y la aula. Es decir, todo este corpus que estamos en las universidades y en los centros de investigación realizando, ¿por qué no llega a las escuelas? Este es el problema. ¿Por qué no llega a las escuelas? ¿Por qué siguen llegando las mismas nociones decimonónicas, no? Es decir, ¿por qué? Entonces, ¿qué conocimiento histórico se convierte en historia escolar? Y aquí es donde vamos a lo que es el segundo sesgo, que es esa selección parcial que se realiza cuando tú vas a una escuela del currículum oficial, ¿no? Del currículum oficial, que por cierto no es neutro, depende mucho también del posicionamiento ideológico, ¿no?, del gobierno que esté en cada momento. Sabemos los cambios de ley de educación que se producen con cada cambio de gobierno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí, claro, hasta la fecha, porque ahora tenemos uno que es bastante revolucionario, pero hasta la fecha ha sido un currículum de corte positivista. Y esto limita enormemente lo que ahora vamos a ver en qué manera la incorporación de las mujeres a la enseñanza de la historia. Y después está lo que se llama el currículum oculto, que es lo que he dicho antes de mis prácticas, en las que yo transmito mis machismos sin darme cuenta, ¿no?, en mis acciones diarias. Y yo digo, hay que aprender a interpretar el currículum, porque a día de hoy en la LOMLOE, en nuestra ley orgánica está sentada las bases de la desarticulación del modelo de socialización diferencial de género. Las mujeres están como objeto y como sujeto de estudio y todos los saberes de las mujeres. Está el tema STEM. El currículum ya lo recoge. La resolución pacífica de conflictos, educación emocional, educación en valores. Ya no me puede valer decir, es que no lo hago porque no me deja el currículum. Esa excusa ya no me sirve. Puedo decir no lo hago porque yo estoy en mi zona de confort, porque tengo resistencias, porque no me acompaña el equipo, porque tengo profesorado que sé. Hay muchas otras causas, pero no me puedo ya amparar en el currículum. Sí es cierto que sigue imperando el currículum positivista, que es el currículum de la historia política. Cualquier libro de texto, ir a cualquier libro de texto de primaria o de secundaria, historia política. En esta historia política, ¿qué es lo que se enseña masculinidades hegemónicas, mayoritariamente, un 83% de los referentes culturales, incluso un 90% en algunos de los referentes culturales, dependiendo de la editorial, son masculinos. Pero son una masculinidad hegemónica que también tiene su problema y ahora lo vamos a ver. Es decir, no es cualquier tipo de hombre, es un modelo de hombre que también le está enseñando una serie de valores a nuestros niños, que también tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros chicos, ¿no? Que al final somos relaciones de género igualitarias lo que tenemos que establecer. Y un porcentaje ínfimo de enseñanza de mujeres, pero de mujeres que también son feminidades hegemónicas. Que son feminidades hegemónicas, ¿por qué? Porque se han aculturado al modelo masculino y entonces aparecen como grandes personajes de la historia porque son aculturadas al modelo masculino de la época. Pero un modelo masculino de poder político, porque estamos en historia política. Entonces, en este tipo de historia, pues claro, los tiempos cotidianos, las agencias, las actividades de mantenimiento no tienen cabida. Es un tipo de historia en el que las mujeres tenemos poca cabida, nuestra agencia, ¿vale? Porque quien se convierte en referente cultural es quien tiene el poder, pero un determinado tipo de poder. Y las mujeres no aparecemos en este modelo de género que ha legitimado y la ha excluido del ejercicio del poder político, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que el currículum al final se refleja en los libros de texto, porque vosotras sabéis que los libros de texto tienen que faltar unos filtros y tienen que adaptarse al currículum. Y al final los libros de texto son un instrumento al servicio de la socialización diferencial de género. Al final, sin darnos cuenta, perpetuamos el sistema, el modelo dicotómico, jerárquico de poderes masculino y femenino, a través de también nuestros libros de texto, ¿no? Y son una herramienta de construcción de referentes culturales. ¿Pero qué referentes culturales? Es lo que he dicho antes, unos referentes culturales que son tóxicos también para nuestros chicos, una masculinidad tóxica, hegemónica, un poder asociado ¿a qué? A la guerra, a la conquista.
No, ahora vamos a ver, no se trata de que no le hablemos de que ha habido guerra, pero también tenemos que decirle que nosotros hoy como grupo humano estamos aquí no gracias a la guerra, estamos aquí gracias a los cuidados, gracias a que nos hemos cuidado, no gracias a la guerra, y que los cuidados han estado presentes a lo largo de toda la historia. ¿Y quién ha realizado estos cuidados, no? Estos son imágenes de libros de texto. Fijaros en la primera, una línea del tiempo, son todos varones y prácticamente todos compañeros de armas. Es decir, en el currículum me dice educación en valores de resolución pacífica de conflictos, pero yo le estoy diciendo a mis niños que los grandes cambios de la historia han venido acompañados de guerra y de armas, y que si quieres poder, toma un arma. Es contradictorio. Es contradictorio. Entonces, le tendremos que decir, esto pasó, pero esta no fue la solución. Esto lo que trajo fueron problemas, y no como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Estas son imágenes que, como veréis, son de diferentes libros de texto, violencia, violencia, violencia y armas, ¿no? Yo tengo un estudio con unas compañeras de la Universidad de Jaén en el que hemos analizado libros de texto de distintas editoriales y hemos visto cómo se produce una erotización de la agresividad y de la violencia, un refuerzo de los mitos del amor romántico o una simbología de lo masculino como símbolo de ciudadanía. Pues esto realmente tiene problemas, tiene unas consecuencias reales en la socialización y en los aprendizajes de nuestros niños y de nuestras niñas. Y como digo, no se trata de cuestionar la existencia de la violencia en el pasado. Existió violencia, existieron guerras, pero hay que evidenciar la ética del cuidado. Hay que evidenciar la ética del cuidado. Y decir que aquí estamos porque en la especie humana somos vulnerables y nacemos vulnerables e interdependientes, además de ecodependientes. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestro medio, y solo así podemos sobrevivir como especie, no con las armas ni con las guerras. Bueno, estos estudios en el que nos dicen, como antes ha dicho Pachu, que ha mostrado una imagen muy elocuente, ¿no?, sobre cómo las mujeres no estamos representadas en los libros de texto, como en el último estudio del seguimiento de educación en el mundo nos da un tirón de orejas a España y nos dice que es urgente que revisemos y modifiquemos nuestros libros de texto de las escuelas porque difunden valores que no son precisamente igualitarios, ¿vale? Muestran a las mujeres en un rol sumiso, las muestran poco, y las que muestran un rol sumiso y dependiente sirviendo a los hombres. Pues si UNESCO nos está pegando un tironcito de oreja, pues será por algo, ¿no? Tendremos que dar un paso al frente. Hay ya proyectos maravillosos que te sirven en escuela como Women's Legacy a dar un paso al frente con recursos, ¿vale? En nuestro capítulo lo que hacemos en este cuadro, contraponer los discursos hegemónicos con un discurso contrahegemónico. La coeducación rompe las reglas del juego y tenemos que hacer discursos contrahegemónicos. Entonces, frente a la historia de guerra, historia de la paz y de la cooperación, frente a la historia política, historia social, historia cotidiana. Frente a hitos marcados por conflictos, la importancia de las actividades de mantenimiento y las continuidades de las sociedades. Y frente a imágenes masculinas y eurocéntricas del poder y del pasado, imágenes y ejemplos de la diversidad, de género, sexogenérica, infancia, vejez, de edad, de clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, clase social o nivel socioeconómico. Después tenemos, por último, un capítulo que a mí me parece de lo más interesante, que son unas directrices para un aprendizaje histórico coeducativo, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Es verdad que diferenciamos entre las acciones de sensibilización, formación y compromiso al profesorado activo de información inicial, tanto universitario como permanente, ¿vale? De esa sensibilización, formación y compromiso a los agentes implicados en la producción de materiales curriculares, a los ilustradores, editoriales, web educativas, etcétera. Tenemos que ir en la misma línea. Siempre decimos de qué sirve que Past Women haga unas imágenes maravillosas si estas no llegan a los libros de texto, si estas no están en la aula, si siguen en nuestro repositorio web para nosotras, para nuestros congresos o para... Hay que usarlas, pero para eso tienes que pasar de estadio. Evidentemente, esos estadios que hemos visto antes. Entonces, bueno, pues la formación tiene que ir mucho más allá del aprendizaje conceptual y metodológica, esa conciencia de género y ese compromiso para romper la posición positivista y bélica de la historia, revalorizando la cultura de lo cotidiano y las actividades de mantenimiento, preparar al profesorado para la elección y uso de materiales, para que sepan qué materiales tienen SEGO y que no, este no lo quiero porque este no es el indicado. Si no es hacerlo, al final voy a coger pues, la editorial más barata, la que me... Claro, yo tengo que tener la capacidad de detectar esos sesgos y decir, este material no, este sí, pero este no pasa los filtros, este sí. Para eso tengo que formar a mi profesorado, desarrollar materiales. También mi profesorado tiene que ser capaz de desarrollar sus propios materiales coeducativos, denunciar prácticas
que sean machistas, que sean patriarcales, tienen que dar ese paso. Si yo estoy viendo que mi compañero y mi compañera está haciendo una práctica que es anticoeducativa, pues tienen que dar el paso. Se dan unas claves y se dice un poco en el capítulo cómo hacer, ¿no? En distintos ámbitos de actuación, currículum, materiales, formación y también en la formación de comunidades, comunidades escolares. Ya voy a terminar. Esta es una última tabla que a mí me parece maravillosa, en la que recogemos un poco todo lo que hablamos a lo largo de todo el capítulo sobre esa estrategia de didáctica coeducativa, en la que hablamos sobre recursos, sobre discursos y las interacciones educativas. Tenemos 3 apartados diferentes, uno dedicado a los recursos, otro a los discursos y otro a las interacciones educativas, esas interacciones que se generan en el aula entre alumnos, entre profesores y alumnos, entre compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para un poco establecer un debate científico sin dogmas, de pensamiento crítico, incorporando esas actividades de mantenimiento. Bueno, es un poco una tabla resumen de todo lo que he ido diciendo y, bueno, me quedo con esta frase que leyendo el otro día el capítulo me digo, me parece bonita esta frase. La incorporación de una mirada de género y de la investigación científica sobre la vida de las mujeres en toda la época se constituye en un detonante de una revolución de los aprendizajes sobre el pasado. Estamos generando una revolución, ¿vale? Pero la revolución es necesaria para cambiar las cosas y si la revolución es coeducativa y es por la igualdad, por la justicia social, por la justicia cognitiva, etcétera, pues me parece que es el camino adecuado. Y como siempre digo, el primer paso no te lleva a donde queráis, pero sí te saca de donde estás. Y yo animo a todo el mundo a que dé el primer paso hacia la igualdad de género y sin mirar atrás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tole. Ahora tenemos prevista, bueno, no os lo había comentado, igual que habíamos pensado en hacer un pequeño turno de preguntas si tenéis a cada una de las personas ponentes, por si puede ser el caso, 5 minuticos, si tenéis, más que todo para plantear preguntas que tengan que ver directamente con lo que se está hablando y después del turno de preguntas haremos ya la pausa para café. Sí. Buenos días, muchísimas gracias por contextualizar todo lo que es la apuesta por la coeducación y sobre todo en la historia, ¿no? Entonces, plantear que no es poner un ejemplo de una mujer al final de un capítulo, que es lo que muchos libros de texto nos aportan en la actualidad, sino que verdaderamente ponernos las gafas, ver y captar el androcentrismo y a partir del androcentrismo pues desenmascararlo, ¿no? Y cuando ya somos maestros, maestras competentes y conscientes y las administraciones públicas han hecho un esfuerzo muy grande para que lo seamos, ¿cómo podemos conseguir los recursos que puede tener un esfuerzo tan grande para hacer esta revolución, como tú dices? ¿Cómo conseguimos unos recursos que sí que tal vez se pongan en aspectos tecnológicos de la educación, pero igual no se ponen en aspectos como la igualdad? Entonces, me pregunto si conoces qué esfuerzos se están haciendo en las distintas administraciones para que verdaderamente este cambio que es tan necesario y tan ético, como tú has dicho, se manifieste y verdaderamente tengamos grupos de trabajo en todos los centros y profesorado consciente y competente y ya con recursos económicos. Bien, sí que conozco de muy buena mano, se lo he comentado antes, que hemos estado hablando antes de entrar aquí a la compañera, de mi comunidad, claro, de Andalucía, que es donde yo trabajo, ¿no? En mi comunidad, por ejemplo, es obligatoria 2 formaciones anuales para todos los coordinadores y coordinadoras de planes de igualdad, ¿vale? Y tienen una página en la que están colgados los recursos de esa formación. El año pasado la formación me encargué de darla yo, tanto en noviembre como en marzo, colgar todos los recursos, pero claro, el objetivo de esta formación no es dar recursos, porque la web está llena de recursos, la web está llena de materiales.
Para mí esta formación lo importante era precisamente saber filtrar estos recursos y decirle, bueno, de todo el mare magnum de bases de datos que hay, de recursos coeducativos, que hay muchísimos, ¿vale? Lo primero que tengo que saber es, yo puedo poner en práctica estos recursos, estoy preparada para poner en práctica estos recursos. Si ya estás preparada, yo te puedo decir la forma de filtrar cuáles pueden ser mejores, cuáles pueden ser... Yo les di los míos, pero yo también les dije lo siguiente: si tú ya eres un profesor o una profesora coeducativa que tienes formación y que tienes competencias, genera tus recursos. Sé tú el responsable del cambio. Yo terminé de dar mis conferencias, les dije cómo hacían los talleres con los que yo iba a los colegios. Yo trabajo con infantil, con primaria y con secundaria y voy a muchos centros a hacer muchísimos talleres sobre violencia de género, temas de historia con perspectiva de género, masculinidad hegemónica, porque ahora mismo acabo de terminar un libro que he publicado de masculinidad y entonces pues me están reclamando mucho que vaya a dar este tipo de talleres, ¿no? Y claro, yo se los estaba presentando y terminé, di mi correo y de verdad cuando yo llegué a mi despacho y vi mi correo, tendría, no exagero si os digo, que como unos 70 correos pidiéndome mis materiales. Mis materiales los entiendo yo, que los he elaborado yo y sé las lógicas de utilizarlos, pero yo le decía, yo te los paso, pero creo que lo interesante es que tú los adaptes a tu contexto de aula. No todos los contextos de aula son lo mismo, no todos los contextos de centro son lo mismo. Yo te los paso, incluso si quieres tenemos una reunión y te digo cómo yo he llegado a hacer este tipo de material, ¿vale? Porque yo tengo materiales contextualizados hasta por centro. Yo voy a un centro del Caudete con el que trabajo, es un centro rural de una zona en la que las mujeres tienen un 90% de paro, se dedican a ser temporeras de la aceituna y me llevan a trabajar con responsabilidad. Imaginaros, pues yo tengo que contextualizar a educación infantil. Yo no puedo coger un recurso de corresponsabilidad en educación infantil y llevarlo al Caudete, porque no me va a servir. A mí no me va a servir que yo tengo en la web de corresponsabilidad con un cuento que los niños y las niñas no entienden porque no forma parte de su entorno. ¿Qué hice yo? Elaboré un cuento propio, adaptado a la realidad de ese pueblo, en el que la madre y el padre iban a la aceituna, volvían, la madre se dedicaba a hacer todas las tareas del hogar, preparar el petate del día siguiente, el padre estaba en el bar, o qué es lo que hay en ese pueblo, o viendo la televisión. Los niños reconocían ese cuento y parábamos y hacíamos preguntas, y dábamos 3 finales diferentes y, claro, entendieron que es la corresponsabilidad desde su práctica. Entonces, recursos hay. Si tú ya tienes el compromiso, tienes la conciencia, tienes la formación, genera tus recursos para el aula. Tú puedes coger una imagen de Paul Women, la misma imagen de Paul Women, trabajarla de 1000 formas diferentes en función del contexto de lo que yo pretenda en mi aula. Se pueden trabajar en infantil, primaria, secundaria, bachillerato, que también la he trabajado. Yo, por ejemplo, antes le comentaba a Marina, he formado parte de un programa, que es el programa IPATI, en la Universidad de Jaén, con alumnado de altas capacidades, de secundaria, de altas capacidades, que viene a la universidad a que nosotros lo mentoricemos y hacemos, y pues bueno, pues había un grupo de alumnos y de alumnas que querían trabajar los temas que yo proponía, que eran estos. Le hice aplicar el test de Baeza, el recurso del test de Baeza. Pero yo lo hice aplicar y le hice una actividad en paralelo. Primero hice una pequeña formación, aplicaron el test, tienes que contextualizar. El recurso está, pero tú tienes que contextualizar. En el caso de Andalucía, en el caso de Jaén, por ejemplo, es que las formaciones son obligatorias. Y hay una página web muy potente, en este caso es de la Delegación de Educación, que está dentro del plan de igualdad de esa delegación, en la que están todos los recursos. Si los recursos están. Pero yo creo que lo importante es lo que te estoy diciendo. Cuesta trabajo, obviamente. Y no hay varitas mágicas. Y lo que pasa es que necesitas gente que te asesore también. Es decir, que te asesore bien, que te diga, pues esto sí, esto no. Yo cuando la mujer me dice, voy a hacer un taller de violencia de género, ¿qué te parece esto? Digo, pues mira, muy mal. Porque esto es, muchas de las cosas que tú le vas a plantear, refuerza mitos de la violencia de género. Pues si no saben, pues tendrás que formarlos en eso, ¿no? Es mi respuesta. No sé si... ¿Tú quieres tu recurso? En fin. ¿O te refieres a recursos de la administración que pongan recursos administrativos? En el caso de Jaén, hay muchos recursos, pero porque tienen un equipo que está muy por la labor de este tema y han apostado, por ejemplo, el año pasado
en que todos los cursos, uno de los cursos obligatorios de formación fuera de género, también de tecnología, por cierto, otro, ¿no? Pero uno era de género. Ahora, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta de lo que han hecho, una de las formaciones es online. Ese curso obligatorio tiene una formación, ellos ponen los materiales, la información, y claro, y tú tienes que tienes que entrar, tienes que pasar, tienes un poco autogestionarte. Y a mí eso, pues creo que es mejor el vis-a-vis con una persona que esté, más que los cursos online. Creo que tiene poco efecto, porque sí es verdad que está ahí la información, pero si esa información no te la hacen entender, o tú pues no, aunque sea obligatoria, tú pues lo vas a pasar, vas a hacer tus exámenes, vas a pasar, te van a dar tu certificado, pero no es lo mismo como cuando yo estuve con ellos ahí 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, ahí pum, pum, pum. Es diferente, ¿no? Hay interés, pero bueno, ahora la cosa está cambiando, también tengo que decirlo. Cambio de gobierno. ¿Alguna otra pregunta para Tole? Si no, Café. abrimos la pausa café. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.